bueno, un poco lo que vamos a charlar hoy es sobre este tema, que es la endoscopía de glándulas salivales, y cuál es la experiencia que hay en la Argentina. Estos son mis datos de contacto, por si después tienen alguna inquietud y me quieren escribir. Y un poco lo que nosotros vamos a ver es desarrollar estos puntos, hacer una introducción sobre la endoscopía, cuáles son los principios, el instrumental necesario, cuál es la utilidad que tiene este procedimiento en las afecciones benignas de las glándulas salivales, el concepto de procedimientos combinados, vamos a ir viendo algunos casos clínicos para ilustrar un poco la presentación. Nos vamos a referir a las complicaciones, a la experiencia en la Argentina y algunas conclusiones finales. La pseudoendoscopía, como ustedes saben, es este procedimiento mínimamente invasivo que permite diagnosticar y tratar la patología obstructiva no neoplásica de las glándulas salivales y que lo permite hacer en un mismo procedimiento y muchas veces evitando las recurrencias y también la cirugía de exéresis glandular. Pero fundamentalmente el concepto de pseudoendoscopía se asocia al de preservación de órganos. Por supuesto que para poder comprender este nuevo procedimiento tenemos que cambiar un poco nuestros conceptos adquiridos ya desde bastante tiempo y poder entender que muchos episodios infecciosos o que larga duración de los síntomas no significa que estamos en presencia de una glándula enferma irreversiblemente, sino que ya está demostrado que una vez que la obstrucción es solucionada, la glándula recupera su funcionalidad normal. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos conservar una glándula? Porque se puede regenerar los acinos después de una atrofia severa y secretar cantidades normales de saliva, porque la función de la glándula afectada por la cialolitiasis mejora mucho después que eliminamos la causa de la obstrucción. La resección de la glándula submaxilar tienen que tener en cuenta que reduce a la mitad el flujo salival no estimulado. La glándula submaxilar produce cerca de 1 litro de saliva por día y es la que produce mayor cantidad, con lo cual la resección de la misma no resulta gratis para el paciente. Y por supuesto disminuye las complicaciones y la morbilidad de la cirugía clásica. Ustedes ya lo saben muy bien que la cirugía habitual, tanto de parotidiectomía como de submaxilectomía, tiene toda una serie de complicaciones, no quiere decir que siempre aparezcan, la mayoría de muchas veces no, pero hay una gran variedad de complicaciones asociadas a la hemorragia, a la infección local, a la necrosis de los colgajos cutáneos, las colecciones de saliva, fístulas salivales, paresias o parálisis de los nervios involucrados, la insensibilidad del lóbulo de la oreja, el dolor residual o el síndrome de Frey. Por lo tanto, un poco pensando en eso, a principios de la década de los 90, Francis Marshall en Suiza y Oded Naliel en Israel pensaron que había que buscarle un poco una vuelta en esta cirugía glandular para ver cómo tratar la patología, pero conservando la glándula. Y para ello modificaron los endoscopios rígidos que ya existían y crearon unos endoscopios un poco diferentes, mucho más finitos y semirrígidos para poder realizar la navegación en los conductos. ¿Cuál es el instrumental necesario para poder hacer este procedimiento? Porque no es solo el endoscopio. Primero vamos a necesitar un instrumental bastante específico que tiene que ver con nuestro primer paso, que después lo vamos a detallar, que es ubicar la papila, dilatarla, canularla y poder hacer el paso del endoscopio. Y para ello utilizamos estas sondas introductoras que tienen un calibre progresivo que va del 4 ceros al 5 y estos dilatadores cónicos que parece un lapicito que permite además dilatar más la papila y hacerlo en forma traumática. Usamos pinzas, usamos tijeritas delicadas, siempre nosotros lo hacemos con magnificación, usamos lupas con la luz adosada, habitualmente con un aumento de 2.5 es suficiente. Y después tenemos los endoscopios en sí. Hay diferentes tipos de endoscopios. Este es el que más se utiliza, que es el modelo All-in-One.
del profesor Marshall, que es de la firma Stores, y tiene, obviamente, como se llama All-in-One, quiere decir que tiene todo en uno, es decir, que nosotros tenemos, no solamente, si ustedes ven acá, tiene como tres canales, uno en donde va a ir la óptica y la luz. Después tiene un canal central, que es por donde va a ingresar el instrumental que nosotros necesitamos para hacer los procedimientos. Y tiene uno superior, uno acá superior, que es para conectar la irrigación. Este procedimiento lo hacemos siempre bajo una irrigación continua porque necesitamos abrir y dilatar los conductos que tienen una luz virtual normalmente para que podamos lograr el paso del endoscopio y progresar por la luz y hacer la navegación. Este tiene 1.3 milímetros total, es decir, que todo nuestro endoscopio tiene un poquito más de 1 milímetro y a su vez tiene un canal de trabajo de 0,75, o sea que es muy chiquitito y muy delicado. Si ustedes lo ven, y quizás en esta foto se aprecia un poquito mejor, el endoscopio es semirrígido y tiene una punta ligeramente curvada con un ángulo de 10 grados. ¿Para qué nos va a servir esta punta? Para que cuando nosotros estamos haciendo la navegación del conducto, como vemos en la foto de aquí al lado, y entramos por el conducto principal, pero llegamos a la bifurcación, si fuera completamente rígido y no tuviera ninguna pequeña curva, sería más difícil manipularlo para hacerlo entrar en la división de los conductos secundarios o terciarios. En cambio, con esta punta curvada, al girarlo, podemos ir hacia un lado o hacia el otro. Hay de diferentes tamaños, tenemos los más chiquitos que usamos en pediatría o lo utilizamos también para los procedimientos que son a lo mejor solo diagnósticos, es este endoscopio que tiene 0,75 milímetros y que ingresa, es solo el endoscopio, no tiene los otros canales de trabajo, sino que se envaina y la vaina es la que va a tener el canal del trabajo, el canal para el instrumental, para el endoscopio y para la irrigación, ¿sí? A través del canal de trabajo, lo que nosotros utilizamos son guías de alambre, son las cestas para hacer la extracción de los cálculos, puede ser de 4 hilos, de 3, de 6, hay distintas variedades. Las pinzas para que podamos hacer la extracción si tenemos restos de cálculos, si hay tapones de moco, si hay membranas, si tenemos que hacer una biopsia. Y los balones de dilatación que los utilizamos en el caso de las escrituras. La celoendoscopía, como dijimos, tiene básicamente 3 etapas. Una es la localización y dilatación de la papila, después tenemos una etapa diagnóstica y una etapa terapéutica, y la vamos a ver un poquitito cada una de ellas. Entonces, nuestra primera etapa dijimos que es poder localizar, dilatar y canular la papila. Lo hacemos entonces en el video que va corriendo, se ve todo el proceso. Nosotros utilizamos entonces las sondas introductoras, los dilatadores cónicos, ubicamos la papila, que ustedes lo recuerdan, que para la glándula parótida se encuentra ubicada a nivel del segundo molar superior, el ostium, y para la submaxilar, en el piso de la boca, a ambos lados del frenillo lingual. Nosotros utilizamos estos que son los introductores de Stores, pero también existen otras marcas, como la de Cook, que tiene unos que son unos dilatadores flexibles, y que la diferencia que tiene con los nuestros es que permanece, y entonces nosotros podemos dejar puesto una guía, y una vez que dilata bien, enhebrar el endoscopio en esa guía de alambre y poder entrar para poder hacer la visualización y la navegación del conducto. En el lado siempre el proceso tiene que ser delicado, lo más atraumático posible, porque si la papila se edematiza mucho o comienza a sangrar, es más difícil poder hacer el ingreso del endoscopio y poder ver la luz de los conductos. Una vez entonces que entramos, básicamente nosotros nos vamos a encontrar con 3 alternativas o 3 situaciones dentro de la luz de los conductos. Una es la presencia de los cálculos,
Los cálculos los vamos a ver como esta imagen amarillenta que se encuentra, que tenemos en el primer video, que se encuentra a veces flotando, como en este caso, o a veces no, pero que tiene esta característica de ser más amarillento y obviamente estar ocupando la luz del conducto. La otra situación que nos podemos encontrar es la presencia de moco, que se ve como esta especie de nube que está ocupando y que flota en el interior de los conductos. Y la última situación que nos vamos a encontrar es la presencia de las estenosis. Las estenosis, hay diferentes tipos de estenosis, después las vamos a ver, pero es una especie de anillo fibroso que disminuye bastante la luz y que no permite que se pueda distender a medida que nosotros irrigamos. También podemos encontrar otro tipo, como la que se ve acá, que es más una membrana. Después la vamos a poder ver un poco más en detalle. No solo un anillo fibroso, sino que a veces es una membrana diafragmática. Pero estas son las tres situaciones que nos encontramos. Marshall y colaboradores ya en el año 2008 realizaron una clasificación endoscópica tanto de la litiasis como de las estenosis o de las dilataciones, y entonces consideran que el L0 es cuando el conducto no tiene ningún cálculo, el N1 es la presencia de un cálculo que se encuentra, como en este caso, flotando libremente en el conducto, el resto que se ve alrededor es moco, pero si ustedes ven el endoscopio puede pasar, lo puede rodear y puede pasar y seguir haciendo la navegación del conducto. Diferente al que vamos a tener al lado, que es una clasificación L2, en donde el cálculo ya es más grande, es fijo, habitualmente no permite que pasemos y que lo esquivemos y sigamos haciendo la navegación por el conducto, es totalmente visible, puede ser de más o de menos de 8 milímetros. Y la última situación, que es la que veíamos acá, en donde el cálculo también está fijo, pero a diferencia del anterior, es parcialmente visible, porque hay una parte que se encuentra a veces dentro de una dilatación sacular o intramural, entonces no lo podemos ver completamente, podemos palparlo o no. La clasificación de las estenosis, vamos a ver que también vamos a tener según si es una estenosis de tipo diafragmática, que puede ser única o múltiple, si es una estenosis en el conducto principal o una estenosis de todo, pero en forma difusa, de todo el conducto principal, o si es generalizada de los conductos. Y entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Este es un ejemplo, el primer video, en donde vemos una estenosis diafragmática. Si nosotros miramos, esta es la guía de alambre y este es la luz del conducto. Todo esto que está acá es una membrana que está ocluyendo la luz del conducto, ¿sí? Después vamos a ver cómo esa, para que recuerden un poco esta imagen, para que después, cuando veamos cómo se trata, se den cuenta mejor. Después tenemos esta, que ven que es bien un anillo fibroso, cuesta pasar el endoscopio, y una vez que pasa, nos encontramos con un conducto que sigue teniendo características normales, ¿sí? Ahí se nota bien cómo es esta estenosis. Si ustedes lo miran un poquito más y miran hacia el fondo, recuerden esta imagen, acá además hay una estenosis diafragmática. Este caso después lo vamos a ver cómo lo resolvimos, ¿sí? Pero sí, ahí atrás hay una estenosis diafragmática. Las S13 son estas, es una estenosis difusa de todo el conducto principal. Todo el conducto lo vemos mucho más chiquito, de difícil distensión cuando nosotros hacemos la presión hidrostática, y la S4 es similar, pero solo que es en la totalidad del conducto. Fíjense cómo el conducto es mucho más estrecho, las paredes son más avasculares. Esto es bastante típico de los chicos que tienen parotiditis recurrente juvenil o los pacientes que tienen algún síndrome de Sjögren, esta característica de la mucosa bien pálida. Y estos son los diferentes tipos de estenosis. Después entonces de esta etapa diagnóstica tenemos que empezar a tratar. Y vamos a tratar dependiendo nuestra patología, ¿no? Por ejemplo, atrás.
Entonces, lo primero que vamos a tener es el caso que se trate de litos. Los litos tenemos que ver si son pequeños o si son grandes litos. Y la diferencia, fíjense que nosotros estamos hablando de tamaños de menos de 4 milímetros y menos de 3 milímetros. Eso es un lito pequeño. El lito pequeño, que es el que flota libremente, permite que pueda extraerse, como estamos haciendo acá, con una canastilla. Entramos, la canastilla gira hasta que atrapa este lito y el cálculo se saca directamente por la papila. Entonces, y este es todo el procedimiento. Siempre, por supuesto, después se vuelve a entrar, se revisan los conductos y se chequea que no existan más litos en conductos secundarios o terciarios que sean más chiquitos y que a lo mejor no se hayan visto con los estudios por imágenes previos, como la ecografía. Cuando los cálculos son más grandes, es decir, nos referimos a más de 4 milímetros para la submaxilar o más de 3 para la parótida, tenemos otras alternativas. Es más difícil que podamos hacer la extracción con la canastilla, a veces depende del tamaño, ¿no? Si es más redondito puede ser más difícil, pero si es más alargado, como si fuera un grano de arroz, a veces sí se puede atrapar con la canastilla y sacar, pero si esto no es posible, se puede fragmentar, ya sea con la pinza para la fragmentación de los cálculos o a través de realizar la litotripsia con láser. Esta parte que tiene que ver con la fragmentación no es la que más utilizamos porque hay que recordar que una vez que se fragmenta el cálculo, cada pedacito tiene que ser extraído. Entonces hay que ingresar con la canastilla y sacar cada uno de los fragmentos, porque si queda alguno, va a ser de nido para originar nuevos cálculos. La diferencia que existe entre lo que es esta litotripsia para glándulas salivales con la que, por ejemplo, se hace con el riñón, que solamente se hace la litotripsia y después el paciente elimina todos los pequeños fragmentos, es que es diferente el sistema, ¿no? Porque para la glándula submaxilar el conducto es ascendente, entonces le cuesta mucho poder hacer el camino de contracción, contraerse todo el conducto y eliminar cada fragmento. Por eso no es lo que más utilizamos. Quien más tiene experiencia en hacer la litotripsia con láser es un grupo alemán de Gundlach que ha logrado casi el 90% de éxito en sus procedimientos, pero es el que más tiene. Después el resto de la bibliografía esto es bastante menor, y hay que tener en cuenta que siempre hay que poder ver la totalidad de la piedra y el láser no se tiene que acercar a las paredes porque si no, rápidamente puede producir una perforación del mismo, teniendo en cuenta además que si levanta mucha temperatura, puede también generar una lesión de las paredes del conducto y la fibrosis posterior. Y por el otro lado tenemos todo lo que serían los procedimientos combinados, es decir, utilizar el endoscopio para localizar la patología y un abordaje que puede ser externo o por adentro de la boca para llegar por dos lugares al mismo lugar, solamente realizar la apertura del conducto, en este caso sacar el cálculo y después reparar el conducto y siempre conservando la glándula. Cuando en cambio nos encontramos frente a lo que serían los tapones de moco, lo que se hace es el lavado. Es un lavado con presión hidrostática, utilizamos solución fisiológica y eso lo que hace es por arrastre eliminar todo ese moco hasta, de ahí como se ve como toda una nube, hasta que tenemos un conducto que queda completamente expedito, ¿no? Ese es en el caso en que tengamos solamente la presencia de moco. Cuando nos encontramos con la presencia de estenosis, fíjense que estas son un poco las imágenes que ya habíamos visto, lo que se hace con esta estenosis, en este caso ambas son diafragmáticas, es romperla, ¿sí? ¿Cómo la vamos rompiendo? Ya sea con la guía de alambre, a veces con la pinza, a veces con los balones de dilatación. Ven cómo va quedando, cómo esta membrana se va abriendo y se va eliminando hasta que logramos que realmente pueda pasar el endoscopio. Ven acá también cómo se abrió y ahora sí se va a poder pasar no solo la guía de alambre, sino el endoscopio y dilatarlo.
Lo otro que utilizamos son endoscopios de calibre creciente para dilatar esta estenosis, y siempre que hacemos una dilatación de estenosis, dejamos infilada al final del procedimiento una solución que contiene silocaína, es una mezcla de partes iguales de silocaína al 2% con solución salina y con un corticoide que puede ser prednisolona o hidrocortisona. Si encontramos que los conductos tienen mucho proceso inflamatorio, a veces dejamos algún antibiótico intraductal, que puede ser penicilina, en un frasco ampolla, se rompe y por el mismo canal de la instilación se pasa el antibiótico, y dejamos los tutores. Los tutores son estos tubitos que pasan por la zona de la estenosis, ¿no? La franquean esa zona de la estenosis y desembocan en la papila, se fijan con un puntito o dos puntitos de un prolene finito, que puede ser un prolene 6,0, y los dejamos más o menos durante 2 a 4 semanas, porque es el tiempo en que se logra la cicatrización de los conductos, ¿sí? Los usamos cuando dilatamos estructuras, cuando hay un poco de trauma significativo sobre los conductos, o en los abordajes combinados siempre. Ahora, no siempre, ya sea por la cantidad de litos que tenemos, por el tamaño que tienen, porque las estenosis son muy largas o porque las estenosis son difíciles de franquear, el procedimiento endoscópico puro es suficiente, sino que en algunos casos esta etapa falla, y seguir insistiendo en querer hacerlo todo endoscópico lo único que hace es generar más daño en el conducto. Entonces aquí aparecen estos procedimientos combinados. Y acá vamos a ver algunos ejemplos del procedimiento combinado que dijimos asocia las dos cosas, ¿no? Este es un paciente de 44 años que había tenido muchos cuadros a repetición de inflamaciones de la glándula submaxilar derecha durante 2 años. Ecográficamente se veían múltiples cálculos, tanto en el ilio como intraglandulares, y entonces lo que hacemos es iniciar el procedimiento, como se ve en el primer video, y se ve este primer cálculo. Nosotros siempre representamos la patología para ver dónde estaban los cálculos, dónde estaban ubicados, cuál era el tamaño que tenían. Con este cálculo grande que impedía que pudiéramos pasar porque estaba muy fijo, y ven que no lo podíamos sortear, decidimos hacer un procedimiento combinado, es decir, la apertura del conducto por el piso de la boca. De ahí se sacó este primer cálculo grande y luego se continúa la exploración, que puede ser con el endoscopio por la misma incisión o volviendo a entrar por la papila y franqueando esta zona. Y se ven los diferentes cálculos. Incluso se podía ver en este video que iba pasando uno que estaba como detrás de una membrana diafragmática, que obviamente también se rompe y se trata, y aparecen los diferentes cálculos. Fíjense que este paciente lo tratamos y tenían 8 litos, el más grande de 11 milímetros, el más chico de 2, pero se pudo hacer el procedimiento, sacar todos estos cálculos y conservar la glándula. Siempre cuando nosotros hacemos este procedimiento y hacemos una apertura del conducto, pasamos un tutor y se hace la sutura una vez que pasó este tutor, para que funcione como impidiendo la estenosis de esa zona. El masaje glandular en estos casos, cuando tenemos tantos cálculos, también ayuda para que los pequeños calculitos vengan más hacia los conductos secundarios o hacia el hilio de la glándula, y el lavado por presión también permite que por arrastre se puedan eliminar todos estos cálculos. Obviamente que un paciente que tiene tantos cálculos tiene que saber de antemano que puede requerir algún otro procedimiento, porque a veces puede quedar algún pequeño cálculo que no se haya podido llegar y que no se haya podido retirar, entonces tiene que saber que puede ser que requiera de otro procedimiento. Este es otro caso diferente, un paciente de 73 años, tenía una parotiditis aguda a repetición en la glándula parótida izquierda, un cálculo grande de 8 milímetros. Fíjense cómo está en la imagen, que
parcialmente visible, que estaba dentro de una dilatación sacular. Estos cálculos es imposible poder tratarlos con canastillas, son muy grandes, así que lo que se hace es el procedimiento combinado. Y en el caso de la parótida, cuando son intraglandulares, es decir, cuando están del músculo macetero hacia atrás, hacia la glándula, el abordaje no es por adentro de la boca, sino que es con una incisión externa, ¿no? Fíjense que acá se ve la luz del endoscopio por transiluminación, que marca exactamente dónde está el cálculo. El abordaje lo hicimos por una incisión preauricular. Siempre que hacemos procedimientos combinados en la parótida es con monitoreo del nervio facial, porque nosotros estamos entrando transglandular, ¿no? No se busca el tronco del nervio facial ni sus ramas, sino que a través de la glándula llegamos al punto donde está la luz y se hace la apertura del conducto. Una vez que se saca, obviamente se repara, se deja un tutor, y fíjense que la cicatriz es mínima, el paciente no tiene asimetrías faciales, no tiene tampoco ninguna paresia, ninguna parálisis del nervio facial, y dentro de la boca solamente es el ingreso por la papila, no hay ningún tipo de incisión, la mucosa está restituida completamente y la función de la papila también. Acá tenemos otro caso, de este caso vimos la endoscopía, ¿se acuerdan que vimos esa estenosis bien fibrosa, un anillo fibroso y viene en el fondo una estenosis diafragmática? Esta era una paciente que le habían hecho una litotomía por el piso de la boca, como a veces hacíamos antes, tocábamos el cálculo, hacíamos un corte, sacábamos el lito y dejábamos todo así. Eso en general y en muchos casos evoluciona hacia la estenosis y fue lo que le pasó a esta paciente. Como la estenosis era muy difícil de franquear, y no tanto de franquear, sino de dilatar y de realmente poder hacer un procedimiento que no vuelva a restenosarse, en este caso lo que hicimos fue ingresar con el endoscopio por la papila, localizamos dónde está la estenosis. El abordaje fue por el piso de la boca, siempre hay que, obviamente, reconocer las estructuras, ¿no? El nervio lingual, el conducto, y acá le pusimos unos puntitos para poder hacer la apertura del conducto y la resección de esa estenosis. Como a veces se puede hacer la apertura y el cierre en el otro sentido, ¿no? Abre longitudinal y cierre horizontal, pero como en este caso no era suficiente lo que teníamos de conducto, piensen que es muy chiquitito, decidimos poner, acá se ve, un injerto de mucosa yugal que lo suturamos y aumentamos así la luz del conducto. La otra estenosis, la diafragmática, el tratamiento fue con el mismo endoscopio, con la guía de alambre, hasta que se rompe ese diafragma y se pasa, ¿no? Y se deja colocado este stent que pasa por los dos lados, ¿no? Porque nosotros lo hacemos bajo visión directa, el stent está enhebrado en el endoscopio, entonces sabemos que estamos pasando por acá y por acá, y sale por la papila, se fija unas 4 semanas, 4 a 6 semanas, esta paciente la dejamos un poco más, después se retira el tutor y la restitución es completa en el piso de la boca. Este es otro paciente que lo tratamos como muy interesante, tenía cuadros también a repetición, y cuando nosotros entramos con el endoscopio nos encontramos que entrábamos primero hacia un conducto que terminaba en un fondo de saco, pero que había algo que desembocaba, y cuando entramos con el endoscopio vimos el conducto realmente principal que estaba más dilatado y el resto de las ramas. Esto era una paciente que tenía un doble conducto de Wharton, es una patología muy infrecuente, pero fíjense cómo los dos conductos eran importantes. Este era el conducto principal y este era el otro que terminaba en el fondo del saco. Así que acá lo que hicimos fue resecar este doble conducto y su fondo de saco y reimplantar, porque esto era muy chiquito, la papila no permitía que pudiera tener un buen drenaje, así que reimplantamos el conducto en el piso de la boca y dejamos un tutor. Este creo que es el último caso que tengo para mostrarles de procedimientos combinados. Esta era una mujer
que de 70 años había hecho su tercer lifting y en el posoperatorio inmediato aparece con una distensión de la región de la glándula y por cialografía que le hicieron en ese momento los cirujanos plásticos, ven que hay una salida del material de contraste y una lesión en el conducto. Así que lo que hicimos fue, obviamente, que lo que ella no quería, estaba haciendo un lifting, lo que menos quería la señora es terminar en una parotidectomía. Así que, bueno, lo que se hizo fue ingresar por la misma papila y encontramos, lo hicimos a través después de un procedimiento combinado, que había una disrupción, una lesión en un conducto, pero no en el principal, sino en una glándula accesoria. El ingreso por el procedimiento combinado fue por la misma incisión que tenía del lifting, o sea que no se le agregó ninguna incisión ni nada, se localizó la luz, llegamos a donde estaba este conducto y lo que se hizo fue cerrarlo y sacar esta glándula accesoria, pero el resto de su glándula quedó conservada, era una glándula chiquita. Fíjense que la restitución, la cicatriz ni se nota, era la misma del lifting, dentro de la boca nada, y no hay ninguna asimetría facial. Recuerden que estos procedimientos siempre lo hacemos con monitoreo del nervio facial, ¿no? Ahora, obviamente que la cialendoscopía es un procedimiento técnicamente difícil, que tiene sus complicaciones, que requiere de entrenamiento, de destreza para hacerlo, pero además requiere de poder, frente a una complicación, pasar a un abordaje convencional de la glándula o a poder resolverla. Las complicaciones son varias. Ustedes ven al lado, son los números de nuestra experiencia hasta diciembre del año pasado, del 2022, y las que más vamos a tener son la abulsión del conducto, que generalmente se produce por cuando la canastilla se engancha con un cálculo y nosotros seguimos traccionando y eso genera un desguantado del conducto y se nos sale todo el conducto por la papila. La estenosis, que se produce sobre todo cuando nosotros no somos delicados y dañamos con el endoscopio las paredes. Podemos también tener la perforación del conducto, que a veces es cuando se dilatan las estenosis o cuando se extraen los litos. La inflamación de la glándula, hay que tener en cuenta que una inflamación las primeras 24 o 48 horas es normal porque el procedimiento se hace con una instilación continua, con lo cual todo ese líquido que entra genera una distensión, que con el correr de las horas baja. Pero a veces la inflamación tiene que ver con una obstrucción del conducto o una perforación. La ránula, que se produce cuando hacemos abordajes por el piso de la boca en una glándula submaxilar y lo que lesionamos es el sistema excretor de la sublingual. Y la paresia del nervio lingual. Nosotros tuvimos 3 pacientes con paresia del nervio lingual, que tuvo que ver con la manipulación del piso de la boca cuando separamos el nervio del conducto, pero lo recuperaron luego completamente, y mucho menos frecuente es el sangrado o la infección. Si nosotros comparamos estos trabajos de los primeros metaanálisis que se hicieron con la primera cantidad de pacientes, fíjense al inicio de la técnica, 90, con otro segundo grupo de Nayeli, ya más actual, las complicaciones han ido disminuyendo. De todas maneras son bajas, fíjense que estuvieron en el orden del 6% y actualmente están en el orden de un 3%. En donde lo que teníamos más habitualmente eran las escrituras, mucho más al inicio de la técnica que ahora, que tiene que ver con eso, ¿no? Con no con no ser delicado en la navegación dentro del conducto. Le seguían en el primer grupo las infecciones posoperatorias, ahora prácticamente no hay. Nosotros hacemos generalmente durante la inducción anestésica el paciente recibe el antibiótico y después en general no, salvo que encontremos que haya mucha inflamación o que no haya terminado de salir de algún proceso infeccioso anterior o en algún procedimiento combinado, pero si no, habitualmente lo hacen durante la inducción anestésica, el antibiótico y después no. La ránula, que también ha ido disminuyendo en
su % de aparición, y las parestesias del nervio lingual. Siempre, por supuesto, para evitarlos tiene que ver con conocer la anatomía, con estar entrenado y capacitado, con hacer un planeamiento previo. Y en los procedimientos endoscópicos puros tiene que ver con que siempre tenemos que poder ver la luz del conducto. Ir a ciegas o estar en contra de la pared y querer seguir insistiendo si no vemos nada no es la forma. No hay que forzar el endoscopio, sobre todo cuando estamos haciendo la dilatación de una estructura, porque podemos hacer la disrupción del conducto. Lo mismo que hay que tener en cuenta cuando la dilatación la hacemos con el balón, no tenemos que ponerle mucha presión porque podemos hacer estallar el conducto. Y obviamente si tenemos resistencia, no hay que traccionar de la canastilla porque ahí se produce la ruptura y la abulsión del conducto, ¿no? Y en los procedimientos combinados, por supuesto, tiene que ver con la ránula, puede ser una de las complicaciones cuando nosotros venimos muy sobre la plica lingualis y entonces lesionamos los conductos excretores de la sublingual, o las lesiones, cómo vamos evitando las lesiones del nervio, es utilizando la magnificación, el monitoreo nervioso, cerrando bien los conductos para que no haya fístulas salivales, dando antibióticos en caso que haya alguna infección, siempre la hemostasia cuidadosa y el uso de drenajes en algunos casos. A veces en la parótida nosotros, además del tutor, dejamos un drenaje externo durante unos días para que no haya ninguna colección. Y obviamente si las tenemos que resolverlas y resolverlas en el momento en que la detectamos, ¿no? Cuando se hace una abulsión del conducto, lo primero que hay que hacer es volver a introducir con el mismo endoscopio el conducto, buscarlo por el piso de la boca y hacer una anastomosis. A veces es término terminal, a veces necesitamos colocar un injerto, intentamos que no haya que hacer una marsupialización, o a veces se puede reimplantar un poco más atrás. Lo último siempre es sacarle la glándula. Si nosotros identificamos una perforación, hay que repararla, hay que abortar el procedimiento, dejar un tutor y no seguimos insistiendo. Lo mismo que si se nos atasca una canastilla, hay que buscarla, abrir el conducto, buscar la canastilla y sacarla por la apertura del conducto, no querer sacarla por la papila. Y esta es la forma en que, si tenemos la complicación, hay que tratar de resolverla en el momento. La única contraindicación que tiene el procedimiento es la infección activa, de que cuando nosotros tenemos un paciente con una salida de saliva purulenta, con fiebre, con rubor, con todos los signos de infección, ahí está contraindicado realizar este procedimiento porque la posibilidad de perforación del conducto es altísima. Así que acá hay que medicarlo, antibiótico, antiinflamatorio, corticoide, lo que consideremos, pero el procedimiento es la única contraindicación absoluta que tiene. Les voy a compartir ahora un poco nuestra experiencia en la Argentina. Esto lo compartimos con el doctor Eduardo Busto del Hospital Italiano. Está también en nuestro libro de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, y si quieren leer un poco más, están todos estos temas ahí plasmados. Nosotros a diciembre del año 2022 teníamos 132 pacientes tratados. Introducir todo este procedimiento en nuestro país no ha sido de lo más fácil, porque hay que tener en cuenta que tanto los endoscopios como todo el material descartable de canastillas, de guía de alambre, de balones, son materiales caros e importados. Las obras sociales no cubren estos procedimientos, con lo cual la mayoría de las veces el paciente se tiene que hacer cargo de todo. Pero además, a veces hay muchos pacientes que concurren con una larga historia de sintomatología, porque a lo largo de sus consultas les han dicho que, bueno, que la única opción era sacar la glándula, y que entonces les aconsejaban que si no les molestaba mucho, que esperaran. Y en realidad eso es lo que nosotros tratamos de evitar, que se continúe con ese concepto, ¿no? De hasta que no le moleste mucho y se justifique sacar la glándula, no lo hacemos. Al paciente hay que tratarlo, pero hay que tratarlo
de una forma que le permita conservar su glándula y su función, porque una vez que desobstruyamos, va a volver a funcionar esa glándula. La mayoría de nuestros pacientes obviamente eran adultos, pero también tenemos pacientes pediátricos y la patología más frecuente es la litiásica. También hay procesos inflamatorios crónicos y parotiditis recurrente, pacientes con parotiditis por yodo, menos frecuente la presencia de quistes con cálculos adentro o trauma o anomalías. Ahora nosotros estamos justo actualizando todos nuestros números, estamos en alrededor de 150, pero bueno, estamos terminando ese nuevo análisis. Si nosotros vemos este cuadro, vemos la relación entre la clasificación endoscópica, la localización de la patología, en este caso la cialolitiasis, que es lo más frecuente, y el procedimiento. Vemos que los números que están en blanco, acá como vemos n igual a 2, n igual a 17, es el número de pacientes tratados, y en amarillo está el número de procedimientos. Hay pacientes que han requerido más de un procedimiento. Luego tenemos la localización, ya sea el ostium, el ilio o la localización intraglandular. En rojo, los numeritos en rojo van a mostrar en qué situaciones y dónde estaba ubicado aquellos pacientes que requirieron más de un procedimiento. La mayoría de nuestros pacientes tenían cálculos grandes, por esto que decimos que demoran mucho el tema de hacer el tratamiento. Tenían cálculos grandes, eran L2 o IL3, y la mayoría se ubicaban a nivel del ostium y del hilo. Pero los intraglandulares son los que requirieron, si ustedes se fijan, más de un procedimiento, porque cuando están en esos conductos que son tan chiquitos, a veces sucede que uno no encuentra el lito, no encuentra algún lito muy pequeño y entonces requiere de más de un procedimiento. Y fíjense que menos del 19% eran los cálculos chiquitos, ¿no? Los L1, los que están ahí flotando libremente. En cuanto a las cialodenitis crónicas, tuvimos 36 pacientes, la mayoría eran procesos inflamatorios crónicos, pero también recuerden que tratamos a los niños que tienen parotiditis recurrente juvenil o aquellos pacientes que hacen parotiditis después de haber recibido yodo 131 en los pacientes que han tenido un cáncer de tiroides. Y que se han tratado con yodo 131, que hay que tener en cuenta que se excreta por glándulas salivales y que produce mucha sintomatología. A más dosis, más síntomas. De estas cialoadenitis crónicas, vemos que la mayoría de nuestros pacientes tenían estenosis que eran S4, pero la mayoría se resuelven por la vía endoscópica. Solamente 5 pacientes requirieron de un procedimiento combinado y ellos eran aquellos pacientes que con un Sjögren o había tenido ligadura del esteno o con yodo 131 en donde las estenosis no pudieron dilatarse, una litectomía previa y requirieron de otro procedimiento. Y solamente 2 pacientes tuvieron que resecarse la glándula. Un paciente con una parotidectomía que había tenido una ligadura del conducto de Stenon y no se pudo revertir esa estenosis, y una submaxilectomía de una paciente que había tenido tantos procesos infecciosos que tenía una fibrosis que impedía que esos conductos se puedan dilatar. Eso representó casi un 6% de nuestros pacientes. Casi estamos terminando. Entonces, dentro de nuestra experiencia, para la patología inflamatoria no litiásica, solamente la ectéresis glandular fue en cerca del 5.6%. Perdón, ¿qué pasa? Espere que trabo. Bueno, en cuanto a la patología litiásica, o sea, por cálculos, nosotros tuvimos cerca del 90% de los pacientes que conservaron su glándula, y lo
lo importante y lo que nosotros queremos rescatar es que cerca de casi el 95% de los pacientes pudieron preservar su glándula, ¿no? Que en otras situaciones hubieran tenido una parotidiectomía o una submaxilectomía. Entonces esto es importante que podamos entender el concepto de preservación de glándula y de preservación de función glandular. Estamos actualizando nuestros números porque, bueno, Luis nos agarró justo, porque el fin de semana estamos viajando a Ginebra, que estamos invitados a estas conferencias con el profesor donde nosotros hicimos nuestro entrenamiento, que es el doctor Marshall en la clínica Bellier de Suiza. Así que, bueno, ahí vamos a estar estos días de la semana que viene compartiendo nuestra experiencia y nuestros casos, así que, bueno, estamos muy felices con eso. Y para terminar, recuerden que la serendoscopía es un método seguro, es costo efectivo, es mínimamente invasivo y es para el diagnóstico y tratamiento de la patología no neoplástica, ¿no? Recuerden eso, que es la primera opción terapéutica después del tratamiento médico conservador, que las glándulas atrofiadas recuperan su función a pesar de haber tenido múltiples procesos crónicos, que evite extirpar la glándula, que obviamente tiene un óptimo resultado cosmético. Los abordajes combinados, ya sea externos o endobucales, son este nuevo enfoque que permite tratar igual a los pacientes y conservar la glándula, que obviamente requiere experiencia en el manejo de las glándulas salivales, el conocimiento de la anatomía y de el tratamiento habitual también de la exéresis glandular, como lo hemos hecho antes, y siempre recuerden que significa preservar y recuperar una glándula, que lo va a hacer una vez que sus conductos dejen de estar obstruidos. Un poco la bibliografía y con esto terminamos.